ya chupó y mamó, de buen sentido, obvio, ¿no? Lo que es la selección venezolana, lo que es el orgullo vinotinto, y creo yo que ya tiene una idea más o menos de lo que a dónde se está metiendo. Entonces, viendo todo esto, yo digo, che, es una buena idea que esté el Bocha. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis por supuesto, día de primera lista también, en este caso un DT que va a debutar en la selección mayor de la Vinotinto, en la selección venezolana, que este último tiempo, estas últimas 2 semanas, estuvo en el foco de todas las noticias en cuanto al fútbol sudamericano se refiere, debido a los problemas que tuvo el último entrenador, el ex entrenador Néstor Pekerman. Ya lo saben, Pekerman dejó del cargo, dejó de ser el entrenador de la selección venezolana por cuestiones relacionadas con su representante, no sé si será su amigo o qué, y también en base a la relación que tenía con la Federación Venezolana de Fútbol. Está claro que no voy a nombrar al representante de José Pekerman, porque para mí es persona no grata en el mundo del fútbol. Ya lo ha demostrado cuando Pekerman se tuvo que ir de Colombia, que se fue mal. Se fue mal, más allá de que el pueblo colombiano lo quiere mucho por todo lo que dio Pekerman por Colombia. Está claro que no se fue de la mejor manera posible por culpa de este señor. Y tampoco lo voy a nombrar porque en este caso dejó mal parada a una selección, a la selección Vinotinto, que confió a pleno en el proyecto de Pekerman. Pero por sobre todas las cosas tampoco lo voy a nombrar. Y creo yo que tampoco debería nombrarlo a Pekerman, sinceramente. ¿Por qué les digo esto? Porque Pekerman es el primero que debería hacer la autocrítica y decir, miren muchachos, me equivoqué yo, esta persona no va a estar más en mi staff, no va a ser más parte de lo que es la federación y la toma de decisiones, y tampoco se va a encargar de manejar mi carrera. Debería alejarse de esa persona, porque es al fin y al cabo la que termina contaminando a Pekerman y es la que perjudica que hoy en día, por ejemplo, Pekerman no esté en nombre de ningún equipo. Y lamentablemente es una mochila para él. Entonces, dicho eso, vamos a hablar también, en este caso, el que quiera conocer un poco más de la interna de Venezuela y bueno, y de la persona de la cual estoy hablando, tiene en el primer comentario fijado un video en el que el otro integrante de Suda habló con respecto a estas situaciones que tuvo que pasar la Federación Venezolana, que ya saben que la Federación no es una organización, mejor dicho, una federación, no es una federación que esté haciendo las cosas bien, o sea, no es una federación que haya hecho las cosas bien, porque de hecho le debe plata a muchos jugadores y el fútbol venezolano está como está en parte por culpa de ellos, vamos a ser sinceros. Pero bueno, en este caso voy a darle la derecha a la federación, voy a defender lo que hicieron. Me parece perfecto que hayan separado las cosas y hayan dicho, mira, Pekerman, o lo sacás a este muchacho o vos no continúas como entrenador. Y bueno, Pekerman terminó renunciando como un acuerdo, o sea, quedó todo dentro de todo bien. Y bueno, y Pekerman dejó de ser el entrenador de la selección venezolana. Una lástima porque es un proyecto que iba a dar sus frutos, pero no solo es meterse en chanchullos con esta persona de la cual le estoy hablando, sino que también acomodaba jugadores, quería poner a técnicos de su agrado, o sea, quería acomodar a su gusto todo lo que es relacionado con el fútbol de Venezuela. Y a mí esas cosas no me gustan. Ya cuando se empieza a dar mucho poder a una persona, esa persona toma el monopolio, o sea, toma todo, es un monopolio, y eso termina perjudicando a la larga. Pero bueno, hoy estamos para hablar, como les dije, de el Bocha Batista. El Bocha Batista va a ser nuevo entrenador de la selección venezolana, que en realidad no es que va a ser el nuevo entrenador por un tiempo. Para mí, a Batista le van a dar como diciendo, che, mira, te dejamos la posibilidad, ojalá pueda ser el entrenador durante mucho tiempo. Yo no lo veo como un interinato al Bocha, la verdad que lo veo bien, lo veo muy con una imagen muy buena dentro de lo que es la federación, porque de hecho por algo lo termina nombrando, se separa de Pekerman. Recordemos que el Bocha fue ayudante de campo de la selección venezolana de 2021 hasta 2023, donde fue director técnico Pekerman, tuvo numerosos amistosos y bueno, y también terminó lo que fueron las eliminatorias rumbo a Qatar. En las últimas fechas estuvo, donde hubo una goleada frente a Bolivia, por ejemplo. O sea, ya chupó y mamó, de buen sentido, obvio, ¿no? Lo que es la selección venezolana, lo que es el orgullo vinotinto, y creo yo que ya tiene una idea más o menos de lo que a dónde se está metiendo. Entonces, viendo todo esto, yo digo, che, es una buena idea que esté el Bocha. Me gusta como entrenador,
Y la verdad yo les voy a ser completamente sincero, saben que yo soy objetivo con todo. Así como en su momento dije que Alfaro iba a tener bastante éxito con la selección ecuatoriana, hoy les digo que el Bocha para mí no es de mi agrado, no es un técnico que me guste cómo juegan sus equipos. Y si vamos a lo que son los palmarés como entrenador, tiene oro panamericano con Argentina, también estuvo en el preolímpico sudamericano donde en Colombia 2020, donde tuvo un buen papel, y lo que les dije, el oro panamericano fue en Perú 2019, o sea, tuvo una buena labor. Después en cuanto a campeonatos nacionales, bueno, eso ya es como un poco como entrenador, pero en 1995 tiene campeonato de primera división con San Lorenzo. Y bueno, como entrenador pasó por Armenia, en Armenia sub-18, Armenia sub-19 y bueno, hasta ahí. Fue 2018 esto. Después en 2018-2021 pasó por Argentina sub-20 y la selección olímpica. Y después estuvo en Venezuela de 2021 a 2023 y de 2023 hasta el presente en la selección venezolana mayor siendo el entrenador. O sea, está excelente la verdad lo que está haciendo el Bocha, tomando las riendas de un equipo que quizás no está atravesando su mejor momento, pero una lista de convocados que para mí da mucho de qué hablar porque es una buena lista. Y vamos a arrancar con el arquero. El arquero, los dos arqueros, o mejor dicho los tres arqueros, porque son tres arqueros los que van a estar, son Joel Graterol, Alain Baroja y Christopher Varela. Acá no está Wilker, no sé si sigue recuperándose de la lesión, la verdad, pero para mí Wilker Fariñez, si está al 70%, al 50%, tiene que estar. Pero bueno, ya eso entraremos más en detalle próximamente. Los defensores, tenés a Jordan Osorio, un jugador que siempre está, un jugador que tiene el orgullo vinotinto tatuado, que ya sabe lo que es, y además para mí tiene que ser uno de los capitanes, Jordan Osorio. John Chancellor, que siempre está. Christian McCown, que viene siendo una de las fijas en las últimas convocatorias. Jen Fuentes, Andrés Ferro, Teo Quintero, Alexander González, Ronald Hernández, que vuelve después de mucho tiempo, Miguel Navarro, Johan Cumaná y Oscar González. Esos son los defensores. Hasta ahora vi nombres nuevos. Andrés Ferro no me suena bastante, la verdad. Teo Quintero tampoco. Jen Fuentes tampoco. Siento que son jugadores que están siendo alternativas y quizás puedan tener buenos papeles en este caso en los próximos dos amistosos. Que no lo dije, pero los dos amistosos que va a disputar van a ser frente a Arabia Saudita, que ya lo conoce, y Uzbekistán. O sea, son dos selecciones que no tienen un nivel altísimo, pero por ejemplo Arabia Saudita, recordemos lo que hizo el último mundial, o sea, dentro de todo está bastante bueno tener parámetros así para ver para qué está la Vinotinto y además para darle rodaje al Bocha, teniendo en cuenta que va a ser el entrenador encarando el próximo proyecto de la selección venezolana, que ya voy a hablar de eso, primero quiero ir con la lista. Pasamos al mediocampo. En el mediocampo tenemos muy buenos jugadores. Tenemos por un lado a Tomás Rincón, a José Martínez, a Cristian Cáceres Jr., a Telasquito Segovia. Telasquito Segovia que ya últimamente cada vez es más común verlo en este tipo de listas y me encanta, o sea, me encanta que ya haya pegado el salto de la sub-20 a la mayor. Se lo merece Telasquito Segovia, que fue de lo mejor en el último sudamericano. Y también lo tenemos a Junior Moreno, Andrés Romero, John Murillo, Jefferson Savarino, La Joyita, Samuel Sosa, Eduard Bello y Brian Alcócer. Esos son los mediocampistas. Alcócer, que fue el goleador de la Vinotinto en el Sudamericano Sub-20, otro gran jugador y otra joyita que tiene el fútbol de Venezuela, que para mí, entre Telasco y Segovia y Brian Alcócer, para mí tienen que ser titulares los dos, lo sostengo porque me parece que últimamente vienen dando un buen papel y creo yo que es momento de empezar a darle rodaje en la selección mayor. Pero bueno, eso lo vamos a dejar en manos del Bocha. Después, a los delanteros tenemos a Salomón Rondón, que no está teniendo un buen presente River, pero bueno, está bien que sea convocado, es un legendario de la selección venezolana. Ernesto Torregrosa, que últimamente también venía sumando bastante minutos, metió goles en los últimos amistosos, así que bien por Torregrosa. Joseph Martínez, que vuelve nuevamente. Me encantaría ver la dupla de ataque Salomón Rondón-Joseph Martínez, me encantaría. Y por último, Sergio Córdoba, que también va a estar en la lista. Estos van a ser los convocados para los dos amistosos que se van a disputar el 28 de marzo, creo, 24 y 28 de marzo, ahí está. 24 de marzo y 28 de marzo van a ser los amistosos. Para el que quiera vivirlo, lo puede vivir acá en la pantalla de Suda. Y ahora vamos a hablar un poco del proyecto. ¿Qué opino yo del Bocha Batista? Bueno, a mí, yo les dije, como técnico no me gusta, o sea, no me parece que es un técnico que haga jugar bien a los equipos, pero es un entrenador
entrenador que para lo que está pasando Venezuela, que necesita sacar juveniles y necesita armar una selección en base a la experiencia de algunos, de algunas vacas sagradas que ya están hace bastante tiempo en la selección, y los juveniles, creo que el Bocha puede ser el nexo que conecte, en este caso, a las dos partes, que conecte a los juveniles con la selección mayor y que se arme una armonía de buen plantel, de una convocatoria en la que vos digas, che, qué ganas de ir a la selección. Siento que el Bocha Batista puede ser el nexo para esta conexión y ojalá le vaya de la mejor manera posible. En cuanto a proyecto, yo les digo, el Bocha Batista se caracteriza por promover juveniles. De hecho, si ven el palmarés o la trayectoria como entrenador, se van a dar cuenta que en la mayoría de los equipos estuvo en las divisiones inferiores. Por lo tanto, sabe lo que es manejar un conjunto de juveniles, sabe lo que es manejar a los pibes y lo va a tener que mezclar con la experiencia de las jerarquías que pueden llegar a aportar, por ejemplo, John Chancellor, Tomás Rincón, ¿qué más? Podemos aportar también a Salomón Rondón, o sea, la experiencia de algunos con la juventud de varios, o sea, esta lista de convocados de Venezuela me animaría a decir que puede ser una de las más jóvenes de los últimos tiempos. ¿Me faltan jugadores como Soteldito? Sí, obviamente, pero bueno, tengamos en cuenta que, tranquilidad, paso a paso, va a ir probando jugadores, vamos a ver cómo le va en esta doble fecha, ojalá gane los dos partidos y eso le va a dar continuidad y lo va a dejar trabajar de mejor manera y más tranquila, y yo siento que le va a ir bien. A ver, si pongo mi voto de confianza, la verdad lo apoyo al Bocha Batista, más allá de, como les dije, no es un técnico que me guste cómo juegue, siento que le va a ir bien. Pero bueno, esta es mi opinión, como siempre ustedes dejan la suya acá abajo en los comentarios, se suscriben al canal, activan la campanita y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.